Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Juntos, pero no revueltos. ¿O sí? ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a empezar una nueva sesión. Soy la maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco. Y yo, la maestra Graciela Sánchez Venancio. Y el día de hoy vamos a resolver una duda que quizá ustedes se han planteado en algún momento. ¿No les da curiosidad saber cómo somos capaces de convertir una manzana para poder pensar, movernos o incluso respirar? Para ello, vamos a estudiar el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas: pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Y también veremos que la nutrición, la respiración y las células del cuerpo de todos los seres vivos dependen uno de otro a través del propósito: reconocer la importancia de la nutrición y respiración celular, así como de la fotosíntesis. Para esta sesión, llamada Juntos pero no revueltos, ¿o sí?, estamos seguras de que este tema les será interesante y les permitirá identificar cómo funciona el interior de sus cuerpos. Por tanto, les sugerimos realizar anotaciones, escribir dudas y llevar a cabo actividades que desarrollaremos en este día. Les invitamos a tener a la mano sus útiles escolares. De igual manera, estén atentas y atentos al concepto que se mencionará y será incluido en el abecedario biológico. En sesiones anteriores hemos estudiado en diferentes temas que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos. Y seguramente ya comprenden cómo se da la transferencia de la materia y la energía a lo largo de las redes alimentarias. Pues bien, ahora veremos cómo estos procesos se llevan a cabo en cada individuo, es más, en sus componentes estructurales microscópicos, que son las células. En la célula se transforma la materia y la energía. Pero, ¿cómo hace una célula para transformar y utilizar los materiales y la energía que necesita para vivir? ¿De dónde obtiene esos materiales y energía? Precisamente, maestra. Esas serán las incógnitas que estaremos resolviendo en la sesión de hoy. Claro está, gracias a las aportaciones que han realizado muchos científicos al respecto. Abordaremos dos de las funciones sustanciales que se realizan en los seres vivos y que los caracterizan. Son la respiración y la fotosíntesis. Esta última solo la realizan las cianobacterias, algas y plantas. Y es de donde se origina precisamente la transferencia de materia y energía en los seres vivos. De manera que veremos que la nutrición, la respiración celular y la fotosíntesis son funciones que dependen una de otra. Iniciemos. ¿Qué haces, maestra? Estoy comprobando que durante la respiración exhalamos dióxido de carbono para mostrárselo a nuestras alumnas y alumnos. ¿Pero cómo lo vas a saber? Leí que al soplar durante 30 segundos en agua segunda de cal, esta que está formada por hidróxido de calcio, esta reacciona con el dióxido de carbono y se forma una sustancia llamada carbonato de calcio, blanquecino, y su preparación es muy sencilla y fácil de observar. Para preparar el agua segunda de cal, solo mezclé perfectamente en un vaso grande agua con 3 cucharadas de cal. Después de un día de reposo, lo filtré 2 veces con una diferencia de 2 horas.
hasta que quedó transparente, como lo pueden observar. Y listo. Efectivamente, exhalamos dióxido de carbono. En la primaria aprendieron que durante el intercambio de gases, los seres vivos inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Esto último lo demostramos con el experimento y se realiza en los animales que incluso presentan estructuras especializadas para realizar este intercambio de gases, como son los pulmones en los mamíferos, aves y reptiles, y branquias en los peces. Del medio externo se toma el oxígeno, que pasa a los pulmones y de ahí hacia la sangre, que lo lleva a las células de todo el cuerpo. Asimismo, la sangre transporta nutrientes a la célula y a su vez la sangre recoge el dióxido de carbono y lo transporta a los pulmones para ser exhalado. ¿Pero qué pasa en nuestro organismo para que ocurra este intercambio de gases? Gracias a investigaciones científicas y el avance tecnológico, ahora tenemos una explicación objetiva al respecto. Todo ocurre dentro de la célula, en unas pequeñas estructuras llamadas mitocondrias. Se les considera las centrales energéticas de la célula, ya que es ahí donde se transforman las sustancias nutritivas que la célula obtiene de los alimentos en energía química en forma de ATP. Esto ocurre con la participación del oxígeno. Las mitocondrias son muy pequeñas, su tamaño es de 0.5 a 2 micras y para que se den una idea, un cabello mide aproximadamente 100 micras. Así que imaginen cuán pequeña es una mitocondria. Cada mitocondria está formada por dos membranas, una externa que es lisa y si la abrimos, en su interior observamos una membrana interna con pliegues llamados crestas mitocondriales. En estas crestas se llevan a cabo las reacciones químicas de respiración celular. Cabe mencionar que la mayor parte de ATP se produce en la membrana interna de la mitocondria. En el fondo de cada mitocondria está la matriz mitocondrial, con una gran cantidad de sustancias que al contacto con los nutrientes reaccionan químicamente formando moléculas de ATP. Una vez producidas las moléculas de ATP, fluyen rápidamente hacia el citoplasma de la célula, donde son requeridas para todas las funciones celulares. El número de mitocondrias varía en las células, dependiendo del tipo de célula y el estado funcional en el que se encuentre. Son más abundantes en células que poseen un metabolismo más intenso y su distribución dentro de las células es mayor en la parte más activa. Por ejemplo, en las células del hígado, llamadas hepatocitos. Se ha estimado que pueden contener alrededor de 800 mitocondrias por célula. Otro ejemplo son las células musculares estriadas, que están llenas de mitocondrias que proporcionan la energía necesaria para la contracción muscular. ¿Y cuál es la función de las mitocondrias? Llevar a cabo el proceso por el cual se transforman los nutrientes de los alimentos en energía para que la célula pueda realizar sus funciones. Y a dicho proceso se le llama respiración celular, que consiste en la transformación de la glucosa con la participación del oxígeno en ATP, la molécula energética que permite realizar todas las funciones vitales. Ah, ¿es aquí donde se relaciona la nutrición con la respiración? Exacto. Cuando comemos, por ejemplo, una manzana, la digestión propicia la extracción de los nutrientes como la glucosa que son transportados por la sangre a las células del cuerpo. Entonces, los nutrientes que ingresan a la célula a través de la membrana plasmática son aprovechados, por ejemplo, si entran moléculas como la glucosa, estas serán degradadas para formar compuestos energéticos, el adenosín trifosfato o ATP. La energía del ATP será usada según las necesidades de la propia célula
ya que todas las partes de la célula necesitan energía para tener un buen funcionamiento. Entonces, para que se pueda respirar necesitamos glucosa y oxígeno. Así es, en los alimentos hay sustancias que generalmente tienen un sabor dulce. Estos pertenecen al grupo de los carbohidratos, a los que llamamos comúnmente azúcares, los cuales almacenan gran cantidad de energía entre las uniones de sus átomos que los forman. Imagínense qué tan importante es la respiración celular. Si comparamos el funcionamiento de un automóvil que no tiene gasolina, simplemente no funciona, pero se mantiene su estructura. Si una célula no obtiene energía, no solo no funciona, sino además al poco tiempo muere y se desintegra. Ahora vayamos a conocer cómo interaccionan los pulmones, el sistema circulatorio y el consumo de alimentos en el proceso de la respiración celular. Los seres vivos toman del medio externo el oxígeno que pasa a los pulmones, viajando hasta llegar a unos pequeños sacos llamados alvéolos. Los alvéolos están rodeados por venas y arterias. El oxígeno se incorpora a través de estos órganos al conducto sanguíneo, las arterias, donde viajarán hacia las células. De igual manera, al consumir alimentos como una manzana, la glucosa que incluye se incorpora a las arterias del torrente sanguíneo y es conducida hacia la célula. Ya en la célula, ambos, tanto la glucosa como el oxígeno, llegan a la mitocondria y es en este organelo donde se lleva a cabo la respiración celular. Cuando el oxígeno entra en contacto con la glucosa, esta inmediatamente empieza a reaccionar y se va degradando poco a poco, transfiriendo la energía que contiene a moléculas de ATP. También se forman moléculas de CO2 y agua, que son eliminadas de la célula, transportadas por la sangre de las venas hasta los pulmones donde se exhalan. El proceso que vimos en el video pueden comprobarlo. Cuando soplan sobre un espejo o vidrio, el vaho es precisamente eso, vapor de agua con dióxido de carbono. Al final del proceso se obtiene por una molécula de glucosa más 6 de oxígeno, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 38 moléculas de ATP. La mayor parte de los organismos eucariontes, como los protozoarios, hongos, plantas, algas y animales, llevan a cabo este tipo de respiración. Sabemos que 2 de las características que identifican a los 5 reinos de los seres vivos son que todos están formados por células y además todos realizan la respiración. ¿Recuerdan el término de fotosíntesis? Si les suena la palabra es porque en el bloque anterior conocimos que era el proceso que sostiene a todas las cadenas alimenticias. Para que este proceso inicie, las plantas absorben el CO2 por medio de sus estomas, que son unos pequeños poros que están en la superficie de las hojas. Y con el agua que absorbe, durante la fotosíntesis se transforman en glucosa, con la presencia de luz solar. Los azúcares producidos pueden ser usados por la misma célula, como ya vimos, o pueden ser consumidos por varios niveles de la cadena trófica, incluyéndonos. Pero ¿se han preguntado si este proceso es igual sin importar dónde ocurra? Claro que sí, maestra. Y para comprobarlo, vamos a enlazarnos con docentes de 2 entidades. Hola a todas y todos. Yo soy la maestra Gabriela Libertad Corona Ibarra Navarro y estamos en el estado de Nayarit. El día de hoy realizaremos un experimento para demostrar la fotosíntesis. Para eso necesitamos materiales que fácilmente encontramos en el hogar y en la naturaleza, como son frasco transparente, agua, algas y luz solar o luz amarilla.
Después de un momento, la planta empieza a hacer su proceso fotosintético y las burbujas con oxígeno empiezan a aparecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnas y alumnos? Vamos a tratar de hacer un pequeño experimento. Como pueden ver desde esta perspectiva, las burbujas de oxígeno producidas por el proceso fotosintético. Y en la parte superior podremos ver esas pequeñas gotas que se van formando, pero noten en la tapa cómo está abombado. Quiere decir que hay acumulación de oxígeno. Agradecemos la colaboración de los maestros. Como hemos observado, los resultados de los experimentos realizados en diferentes entidades son los mismos, sin importar el lugar donde se realicen. Pues las plantas, aun cuando cambiaron las condiciones geográficas de las entidades, como la altitud y el clima, entre otras, realizan la fotosíntesis, produciendo el oxígeno y nutrientes. Esto se puede inferir al observar la producción de burbujas del experimento de la maestra Gabriela, o en la tapa bombada que mostró el maestro Raúl. Así es, maestra. Este es el resultado de la adaptación de los seres vivos a su ambiente. Además, observamos cómo es que los seres vivos, aparentemente tan diferentes, compartimos características que nos permiten llevar a cabo los procesos vitales en condiciones variadas. ¿Qué te parece si ahora les explicamos a nuestras alumnas y alumnos cómo ocurre este proceso? Muy bien, empecemos con este organelo. Ya lo conocen, es el cloroplasto, pero vamos a ver cómo es por dentro. Si observan, aquí tienen unos discos que se llaman tilacoides. Y cuando los apilamos como monedas, a estas pilas de tilacoides las llamamos granas. Los tilacoides son muy importantes, pues es aquí en específico donde se encuentra la clorofila. Y es aquí donde se transforma la energía del sol en energía química. A estos espacios entre los tilacoides se les denomina estromas. Atención, esta palabra lleva R. Por estos estromas, toma el dióxido de carbono para hacer su proceso de fotosíntesis. Estas dos partes de los cloroplastos se complementan en las dos fases que comprende la fotosíntesis. Veamos cuáles son. La primera es la fase luminosa. Ocurre en el día y se lleva a cabo en los tilacoides. Esta fase inicia con la absorción del agua y con la energía del sol. Esta se separa en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo va a usar el cloroplasto en la otra fase, pero el oxígeno va a ser liberado al ambiente. Si vamos pasando por ahí, seguramente vamos a respirarlo inmediatamente. Pero también es durante el día que se forman almacenajes de energía, que se llaman moléculas de ATP, que son como baterías que tenemos los seres vivos para poder realizar nuestras funciones vitales. La fase oscura se realiza todo el día, pues no requiere de luz para ello. Esta se lleva a cabo en los estromas, que se van a encargar de tomar dióxido de carbono y transformarlo, usando la energía del ATP y convirtiéndolo en glucosa. Y esa glucosa no solo va a servir como azúcar, sino también como materia prima para formar otros carbohidratos, proteínas, hormonas, entre otras sustancias. Como vimos en el video, el oxígeno es el residuo de los procesos de fotosíntesis, aunque para nosotros es un producto de gran importancia, pues es un gas que nos permite mantenernos vivos. Y cada vez que nosotros llevamos a cabo la respiración, desechamos un gas que ya no nos sirve
el dióxido de carbono, que después es utilizado por las plantas, pues es importante para ellas. Se puede decir que de esta manera los complementamos con las plantas. Nosotros respiramos oxígeno y ellas realizan la fotosíntesis a partir del dióxido de carbono. Comprobemos esto con la siguiente demostración. Aquí tenemos una pequeña vela. El proceso mediante el cual se encienden es el de la combustión. Que usa los mismos gases que nosotros al respirar, es decir, toma oxígeno y libera dióxido de carbono. Ahora vamos a observar qué sucede cuando coloco el frasco. Ahora vamos a colocar esta vela cerca de la planta y la vamos a tapar con este frasco y observemos qué sucede. Recuerden que uno de los productos de la fotosíntesis es el oxígeno. Así que, ¿cuál es su hipótesis? ¿Qué creen que vaya a pasar? Veamos, como observaron, la vela del frasco vacío se apagó más rápido. Esto es porque la vela de este frasco tomó todo el oxígeno contenido y ahora está lleno de dióxido de carbono. En cambio, en este otro, la planta ayudó a transformar el dióxido de carbono de la vela en oxígeno. Esto demuestra cómo se relaciona la respiración, tanto de este reino como del nuestro, pues el gas de desecho de la respiración vegetal es el principal gas de nuestra respiración y viceversa. De ahí la importancia de estos procesos biológicos. Maestra, creo que hemos cubierto nuestro propósito para esta sesión. Podemos concluir que las plantas, las algas y las cianobacterias en el proceso de fotosíntesis usan la energía luminosa para convertir agua y dióxido de carbono en carbohidratos, como la glucosa, ¿sí?, el almidón y otras moléculas alimenticias. Además, en este proceso se libera oxígeno, mientras que en las mitocondrias las moléculas de glucosa son degradadas para transferir la energía contenida en ellos y almacenarlas en moléculas como el ATP. Como ya mencionamos, este proceso se conoce como respiración celular, produciéndose como moléculas residuales dióxido de carbono y agua, las que pueden ser aprovechadas nuevamente por las plantas, completando así el ciclo de estas moléculas. Solo en los organismos autótrofos se dan ambos procesos, la respiración y la fotosíntesis, pues en sus células hay tanto cloroplastos como mitocondrias. Otro punto de conclusión es que todos los seres vivos estamos conectados en nuestros procesos biológicos, no solo a nivel externo, sino también las partes más pequeñas que nos conforman, las células. Abecedario biológico. Es momento de identificar la palabra que integrarán a su abecedario biológico. Para ello, vamos a abrir uno de nuestros organelos y descubrir cuál será la palabra. Respiración celular. Anótela y no olviden colocar su definición. Recuerden que también se pueden apoyar en su libro de texto.
dice el reto? Este reto consiste en completar el siguiente diagrama de la fotosíntesis y la respiración con las palabras que están en el recuadro. Nosotras ya les ayudamos con esta palabra. Así, llegamos al término de esta sesión. Esperamos que hayamos despertado su interés por seguir investigando más al respecto. Agradecemos a los profesores Gabriela Libertad del estado de Nayarit y al profesor Raúl Hurtado de Jalisco. Nos despedimos por ahora, la maestra Graciela Sánchez Venancio y la maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco. Hasta la siguiente sesión. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.